El metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más usados en el día a día. Incluso podríamos afirmar que ahí abajo existe algo parecido a otro mundo. Un mundo sin luz, sin vegetación, sin nada de lo que conocemos. Entonces ponte cómodo, porque hoy traemos una historia peculiar. Así que, toma asiento, apaga la luz y presta atención a cada detalle de esta historia. Somos pacientes de insomnio. Podcast. La niña caníbal del metro Tacubaya. Un 7 de septiembre de 1972, una niña llamada Rosario Sánchez Sierra, de solo 8 años, iba de la mano de su madre por las instalaciones del metro en la estación Tacubaya. Si bien este medio es sumamente utilizado por la gente de la Ciudad de México, también es escenario de sucesos terribles, precisamente por la cantidad de personas que se llegan a reunir en las llamadas horas pico. Al momento de caminar y por la cantidad de personas, la pequeña Rosario se soltó de la mano de su madre, que se dirigía a su trabajo y quien desesperada empezó a buscarla. En el momento de extraviarse, la pequeña se sintió aterrada por la masiva cantidad de personas a su alrededor. Intentó buscar a su madre entre la multitud, pero fue inútil, y el pánico y la desesperación provocaron en ella un sentimiento de impotencia por no poder valerse por sí misma. En ese momento, su madre ya la había perdido. La había abandonado en ese lugar sombrío. La madre les avisó a las autoridades, quienes iniciaron la búsqueda. Al mismo tiempo, se publicó una nota en el periódico en el cual se detallaba la desaparición de la pequeña. Pero tristemente, no la encontraron rápidamente. Se realizaron grandes búsquedas tanto en el metro como en los alrededores, y al no tener éxito, el periódico siguió la nota de la desaparición de cerca, pues increíblemente, a pesar de la búsqueda, la menor no aparecía, y se temía lo peor. Uno de los policías del caso narró detalles respecto a un horrible hallazgo en los túneles, pues de forma extraña habían aparecido los restos de un cuerpo mutilado. El cuerpo era de una persona en situación de calle. Presentaba diversas heridas, además de mordidas de animales. Temiendo que fuera acto de algún criminal y que la siguiente víctima en aparecer fuese la niña, intensificaron la búsqueda. Mientras pasaban las horas y los días, la pequeña, sin saber siquiera dónde estaba, comenzó a sentir hambre y sed, pero el miedo la mantuvo escondida en la oscuridad, sin saber qué hacer. Poco después, exploró el lugar y notó que había muchos roedores, los cuales iban y venían. Viéndolos, aprendió dónde podía caminar libremente sin correr peligro. Igual aprendió a moverse en las sombras. Al cabo de unos días, Rosario vio cómo un indigente cayó a las vías y sufrió graves heridas. Además de lesionarse el tobillo, se golpeó fuertemente la cabeza. Parecía estar desorientado. Poco tiempo pasó para que se desmayara. Las ratas olieron la sangre, se acercaron y comenzaron a morder el cuerpo del herido. Al parecer el hombre ni siquiera intentó defenderse. Probablemente murió poco tiempo después. La niña, en presencia de este acto, no pudo aguantar el hambre. Se acercó y desprendió el pie del sujeto. Los roedores ya lo habían dejado casi separado del cuerpo. La niña, con gran desesperación, empezó a morder la carne y a beber la sangre. La falta de alimento provocó que la pequeña cometiera estos actos inhumanos. Esto la hizo sobrevivir, pero la pequeña no buscó ayuda de ningún adulto. Más bien, se adaptó a permanecer en la oscuridad, aislada y en silencio. Esperaba que los vagones terminaran su recorrido para poder salir. Los roedores eran compañía y ella había aprendido a sobrevivir gracias a ellos. Al pasar los días, unos testigos que usaban el metro declararon haber visto a una niña pequeña buscando la basura. Para los investigadores era algo difícil de creer. Era ridículo que una niña hiciera eso.
aunque después se toparon con los restos del indigente y encontraron miembros desprendidos y mordidas de roedores, además de mordidas humanas. Pero nunca relacionaron la desaparición de la niña con los hallazgos. La búsqueda no acabó hasta el 22 de septiembre. Ese día Rosario Sánchez fue encontrada en la profundidad de los túneles. Ahí estaba, escondida. Al hacerle preguntas, ella declaró que tenía miedo. Al no encontrar a su madre, prefirió adentrarse en la oscuridad de los túneles, donde llena de terror, se escondió de las personas que la habían separado de su progenitora. Cuando se le preguntó cómo había sobrevivido durante tanto tiempo sin recursos, ella confesó que tuvo que alimentarse del cadáver de un hombre, pero para ella se volvió algo normal alimentarse de los restos, de la basura. Incluso lo describía tranquila e inocentemente como si fuera cualquier cosa. Se cree que ante la soledad y el instinto de supervivencia, la menor perdió el raciocinio y procedió a cometer actos despreciables. En el acta 07-20-1790 se narra que la menor desaparecida encontró abrigo en los túneles de la estación Tacubaya, donde aprendió a sobrevivir. Después de conocer la declaración de la menor, creyeron que probablemente estaba sufriendo una enfermedad mental y que había actuado meramente por sobrevivir. No se supo si realmente ella había asesinado al hombre o solo se había alimentado de él, pero por su corta edad la recluyeron en un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de su vida acompañada de su madre, quien falleció en 1997. Durante su estadía no presentó actitudes violentas, aunque hubo sospechas ante el asesinato de una enfermera del hospital, pero al no haber pruebas en el caso no fue resuelto. Rosario Sánchez falleció en 2010 y le dejó al mundo su historia. Para algunos ha sido una mera leyenda urbana, aunque quedará en la memoria de México. Lo que oculta el sombrío transporte quizá nunca sea totalmente descubierto. Espero que tú no te quedes en la oscuridad de los pasillos. Al final, cada quien tiene la libertad de creer o no. Si la historia fue de tu agrado, te invito a suscribirte y a compartir este canal. Puedes seguirnos en redes. Esto fue Insomnio Podcast. Que tengas una linda noche.